¿Alguna opinión? Germán, ¿cómo ves? ¿Cómo quedó la deuda, Germán, Mira, para la Fox? la deuda hasta noviembre de 2019, deuda total era de 28,300 millones de pesos. Esta deuda que es para el 2020, Ujú, hay que situarla que la deuda tiene dos visiones, una parte de ingresos ujú, y una parte de egresos. En la parte de ingresos sí. es pido para tener recursos. Se solicitaron 6,360 millones, de los cuales 2,600 son ADEFAS. Ujú, O sea, me voy a comprometer o me voy a financiar por diferentes actores, sí. por ejemplo, proveedores y toda esta parte, ¿no? Son 2,600 millones. Y el crédito de corto plazo son 2,460 millones. Y de largo plazo, que es lo que aprueba el Congreso, 1,300 millones. Entonces estaremos hablando de tres deudas, ¿no? Pero donde es mayor énfasis tendría que ser la de largo plazo. Si yo le sumo los 28,300, los 1,300, me quedaría en una posición de 29,600 millones. Eso sería sin ver otros movimientos. Ahorita, si ponemos una gráfica, estamos en la posición A ver, ¿tenemos por séptima. ahí? Sí, ¿Tenemos la gráfica? estamos en una posición ¿Séptima a nivel nacional? a nivel nacional. Aquí lo tenemos, la deuda Ujú, es el segundo trimestre del 2019. Estamos por encima del promedio, que es de 18,000.4 millones de pesos. Nosotros estamos 10,000 millones por encima del promedio, ¿no? Eso nos pone en una situación, pues, considerable. Entonces, me devuelvo. Esos 6,300 millones entran como ingreso y representan el 9,1. El gobierno federal manda 57,000 millones. Eso hay que subrayarlo. 57,000 millones en aportaciones, participaciones, convenios e inversiones. Y solamente capta de ingresos propios alrededor de 7,000 millones de pesos. Si tú sumas los ingresos de la deuda, 6,300, más los 7,000 de ingresos propios, más lo que manda el gobierno federal de 57,000 millones, te da el total de 70,000 millones, que es el presupuesto de ujú, ingresos. así es. Entonces tú ya tienes una deuda, como estamos viendo ahorita, nos está marcando la pauta de que estamos en séptima posición, y dependiendo de cómo se muevan los otros estados, vamos a ver si nos quedamos en esa posición o si hay posibilidad de que caigamos otro escalón más. Eso sería en términos de ingresos. O sea, siempre los diputados deben de entender que cuando se habla de la ley de ingresos, automáticamente va incluido ahí la parte de la deuda, y especialmente se hace énfasis de la deuda de largo plazo, pero nos endeudamos por 6,360 millones de pesos, ADEFAS y de corto plazo, más la de largo plazo. El argumento de que no hay obra etiquetada del gobierno federal, ¿cómo ves? Mira, por ejemplo, el hospital, todo lo que hemos visto, el avance del hospital, son casi 700, 800 millones de pesos del gobierno federal. Ahí normalmente son convenios, entonces a lo mejor el convenio se reactiva en enero y llega el recurso para el hospital. O sea, la pregunta, si parte de esos 1,300 millones de pesos que nos estamos endeudando, una parte importante era para el hospital. La pregunta es, ¿qué sucede o qué va a suceder si nos vamos a endeudar y el gobierno federal, porque son fases dentro de esos convenios, está la fase de la construcción, está la fase del equipamiento, está la fase, y lo sabe el secretario de Hacienda, que todo es un proceso, que todo va. ¿Qué va a suceder? La pregunta es, ¿qué va a suceder si ya estamos pagando intereses, si vamos a pagar a una empresa que organiza, a una institución intermediaria bancaria, que va a hacer todo este proceso de la deuda? Luego, esa es una parte, los Aparte. ingresos. Ahora, los egresos.
O sea, ¿cuánto estamos pagando por deuda? Para el 2020 vamos a pagar 7,653 millones. 7,653 millones. Esa es una cantidad muy fuerte y por eso el argumento era no endeudarnos, porque en los últimos años hemos pagado por deuda del Estado entre 8,500, 7,500, 7,700, que fue el año pasado, y eso nos complica. ¿Por qué? Porque ese recurso, muchos de esos recursos, el de largo plazo estás pagando 1,624 millones de pesos en puros intereses. Y no estás amortizando solamente con 58 millones. ¿Qué es lo que quiero decir? Que estás pagando mucho en intereses y le quitas a lo que podrías hacer inversión en la infraestructura. O le estás quitando a la parte del hospital, le estás quitando a la parte de presas, a la de infraestructura, por pagar 7,500 millones. Más esto que se agregue, pues yo no sé qué es lo que va a suceder el próximo año, 2021, qué cantidad vamos a estar pagando de deuda. Es muchísima la cantidad que estamos pagando, porque es muchísimo lo que nos estamos endeudando, la actitud del Estado. Así es. Y no centrarnos básicamente en el Congreso. Claro que tiene su parte, No, pero... totalmente. Las dos cosas, las dos partes tienen. Sí, pero el Estado en el sentido de que 5,000 millones al inicio del gobierno. ¿Qué se hizo con esos 5,000 millones? ¿Dónde quedaron esos 5,000 millones? ¿Para qué se utilizaron 5,000 millones? Así es. No tenemos ningún dato que nos permita ver la eficiencia, la transparencia de esos recursos. 1,300 millones ahora nuevamente. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea la diputada Wendy. Tendríamos que hacer un Consejo Ciudadano de Fiscalización para ver ahora qué es lo que se está haciendo con los 70,000 millones. No solamente con los 1,300 millones de deuda. No, 1,300 es un porcentaje muy poco de los 70,000. Tendríamos que ir analizando qué se está haciendo con esos 70,000 millones, si es en beneficio de la comunidad, de la sociedad, y qué uso se les está dando. Pues es parte del compromiso que en este 2020, como maestro, como ciudadano, pues vamos a proponer a diferentes instituciones. Totalmente. Sí, Bueno, bueno. que sea de veras, ¿no? Nomás, bueno, ciudadano, ¿no? Porque no con el Consejo de Empresarios, que No, empresarios van y hacen también la chamba del gobierno. Sí, cómo no. Fíjate que yo tengo posiciones un poco ambivalentes al respecto del tema. No me agrada que se endeude más al Estado, sin duda no. Porque esto le baja mucho el margen de maniobra a la capacidad financiera que tiene el Estado para hacer obra o para desarrollar, digamos, programas de beneficio social. Me parece fundamental esto del no endeudamiento. Sin embargo, también es cierto, y el mismo presidente de la República lo ha planteado en un par de ocasiones ya en su rueda de prensa, esto de que al llegar el gobierno de Claudia Pavlovich recibió la caja en crisis, ¿no? Es decir, no había recursos. Te debes de acordar que la gobernadora decía que no le dejaron ni lápices, ¿no? Ujú. Y pues ahora Entonces, acaba de dejar. evidentemente ha sido un gobierno que ha tenido muchos problemas en materia financiera, ¿no? Al grado de que pues hay ocasiones en las que no han tenido ni para pagar a los proveedores, ¿no? Entonces, de alguna manera, la deuda puede ser un alivio, ¿no? Aunque a mí me gustaría, como dice Germán Palafox, pues más transparencia al respecto de cómo se ha invertido ese dinero que se ha contratado. Me parece un tema fundamental. Y en el caso de los diputados, es evidente, ¿no? Que los del PRI pues hicieron su trabajo, ¿no? Los del PANAL hicieron su trabajo, el del Verde, pues cumplió con su compromiso con la gobernadora. Sí, los del PES, pues, ¿qué te digo, no? Los del PES, o los del PT, ¿no? Que, por cierto, Magdalena Uribe es la diputada del Distrito 10, que es mi representante, ¿no? Y bueno, pues ha dejado mucho que desear, ¿no? En particular. Pero los de Morena, qué incongruentes, pues, o sea, ¿cómo es posible que durante un mes, desde que les llegó la propuesta presupuestal y la ley de ingresos, hayan estado diciendo no a la deuda, y al final hayan hecho el ridículo de votarla a favor, pues, ¿no? Entonces, aún así, con los 11 votos de los diputados de Morena en contra de la ley de ingresos, no, simplemente el Estado hubiera tenido los 22 votos que necesitaba, ¿no? Los tenía. Exactamente. Entonces, de alguna manera el presupuesto hubiera salido. Sin embargo, sí me parece necesario
que al interior de la bancada de Morena y al interior de este partido político, que es el partido mayoritario en el Estado y en el país, se haga un análisis de qué es lo que están haciendo, porque los diputados, como están, excepto, tengo que decir en este caso, pues Diana Plat, que se hizo la chamba, bueno, pues están realmente siendo muy cuestionables en sus actitudes, en sus manejos, en sus maneras. Yo incluso, Luis Alberto, iría más lejos. Yo creo que es el momento de pensar en que le cambien de coordinador a esa bancada, que le pidan la bola a la diputada Ernestina Castro. Han sido ¿Pero a quién vas a poner? demasiados los hierros, ¿Y a quién demasiados vas a los poner? problemas, ¿no? ¿Y a Bueno, quién vas a poner? ahí tienen que hacer un trabajo de análisis al Por interior. favor, o sea, digo, Mira, ¿a quién? por ejemplo, pues se me ocurre que Diana Plat es la única que más o ¿Cómo menos no? se Pues salva, Diana. ¿no? Sí, sí, Exactamente, Diana, ¿no? Diana, no lo Que había es pensado. la que, insisto, sacó la chamba, pues, al respecto y votó, pues, congruentemente con la línea de su partido. No lo sé. La verdad es que mi opinión... Dame, pero hay algo Sí. curioso. O sea, si Diana sabía, ¿por qué Ajá. no mandó la señal? Ajá. Exacto. Tan simple como eso. Fíjate. Porque en el proceso interno, acuérdate que todavía hasta el 24, y tú Damián debes de saber más, en la mañana ya se habían agarrado el último voto, los 22 votos. En la mañana fue un caos porque ya se tenía los 22 votos y con eso indudablemente que se aprobaba el presupuesto en general, Ujú. y la deuda en particular. Pero en ese proceso, pues se generaron, pues como bien señalas, pues, o sea, de repente se perdió por andar buscando contrarrestar ese voto, la concentración, y ese es parte de los argumentos. Ahora, a lo mejor, como tú dices, hay varios argumentos, pero uno de ellos es no concentración de lo que estaba sucediendo al interior. Hubo una chamaqueada terrible. Sí. Y fíjense, es muy interesante lo que ocurrió, porque al inicio de la sesión, debes de recordar, Luis y Germán, que quien presidió la sesión fue la diputada Magdalena Uribe. Pues, como sesión extraordinaria, pues emite un decreto y se nombra mesa directiva temporal. En ese momento, cuando inician la sesión, la diputada pide que se salgan los asesores y que nos salgamos los periodistas, ¿no? Que normalmente cubrimos el pleno. Y en ese momento fue que los diputados de Morena perdieron la brújula totalmente. Es decir, porque no tenían quien les hablara al oído para decirles, oye, se va a votar la ley de ingresos y ahí viene la deuda. Pero me parece absurdo que pongan ese argumento también, porque al final de cuentas, pues un WhatsApp oportuno, pues debería de salvar la situación. No ocurrió así. Tú dices, la diputada Plat, Germán, la diputada Plat no pasó la señal. Bueno, probablemente, ¿no? Pero creo que la responsabilidad de tener la señal y la claridad de qué es lo que estaba ocurriendo era de la diputada Ernestina Castro, que es la coordinadora, y por supuesto de todos y cada uno de los diputados que están ahí como representantes de los ciudadanos y que tienen la obligación de estar despiertos, atentos y muy informados respecto a lo que se está votando en la minuta de cada uno de los puntos, ¿no? Pero igual, Ernestina también andaba buscando contrarrestar que quedaran 21 votos. Si hubieran quedado 21 votos, entonces son varios momentos, ¿no? No, totalmente. Son muy complejos, o sea, 24 días lluviosos, o sea, muchos factores. Yo no estoy crucificando a nadie, pero me ha tocado estar en diferentes reuniones de Hacienda, de aprobación del presupuesto, y cada uno tiene sus características. Sucedió en ese caso específico, pues bueno, hay que trabajar la propuesta que estoy haciendo. A mí me queda claro, sí, sin duda, que se fiscalice y se verifique. Yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con eso. Ahora, lo que sí hay que decir, Luis, yo con esto ya cierro, sí, ya nos pasamos. Sí. Es que seguramente pues la gobernadora, el secretario de Hacienda y todo el equipo de gobierno pues están felices, ¿no? Porque les dieron su regalote de Navidad. Al final, este año 2020 pues es prácticamente el último año de su gobierno, ¿no? Técnicamente, ¿no? Digo, exactamente. Sí. Entonces, pues le dieron No lo que querían, ¿no? Así es. No hay oposición. En Sonora no hay oposición. O sea, sí, no exactamente. O sea, en lugar de estar hablando solamente del Estado, ahora estamos hablando del Congreso. No, pero es que los dos son responsables, ¿no? Claro, pero si Morena hubiera votado en contra, a pesar de que se hubiera aprobado el presupuesto, pues ahorita estaremos concentrados más en el Estado y su posicionamiento. Digo, jugó a la chamaqueada, jugó a la estrategia para quitarse un poco el costo político, ¿no? Pero probablemente no se le va a quitar ese costo político porque ellos fueron los que propusieron esa deuda.